Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando con la mesa número 7, que va a tratar de trasplante cardíaco infantil en cardiopatías congénitas. Y en primer lugar nos va a hablar el doctor Carlos Ortiz Bautista, que es coordinador de trasplantes del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, y nos va a hablar de la evaluación del receptor con circulación Fortan fracasada. Bueno, buenas tardes a todos. A la organización la invitación y a la audiencia por estar aquí ya a estas horas. Intentaré ser breve e intentar hacer la presentación un poco práctica de lo que hemos ido aprendiendo en estos últimos años, que hemos pasado prácticamente de no trasplantar ningún paciente con circulación de Fontan a trasplantar pues, el 20% el año pasado, ¿vale? Entonces, la supervivencia de los pacientes con fisiología univentricular ha mejorado de forma significativa a lo largo de la última década, gracias a los avances de las técnicas quirúrgicas y al manejo perioperatorio, de forma que actualmente se estima que hay 70.000 pacientes con cirugía de Fontan desde el año 71, que se hizo la primera cirugía, y el 40% más o menos están llegando ya a la edad adulta. Esto supone un reto adicional y enfrentarnos a nuevos retos, como es el fracaso y el manejo de la circulación de Fontan, que inexorablemente pues, nos lleva a esa cuarta etapa, ¿no?, que se está hablando ahora de la fisiología univentricular, que es el trasplante cardíaco. Y es que la supervivencia libre de trasplante ahora mismo está por debajo del 60% a los 20 años de la cirugía de Fontan. Por lo tanto, el Fontan no es el destino final anatómico, sino un puente hacia el trasplante. Y el problema importante que tenemos es que la derivación de estos pacientes, pues mucho por falta por desconocimiento o por falta de protocolos comunes, pues es una derivación tardía, y esto tiene implicaciones no solo en el pronóstico post-trasplante, porque aumenta la morbimortalidad, sino lo que hace es que un porcentaje importante de pacientes, pues ni siquiera cuando los derivan, pues al mes de la derivación, pues no son candidatos a trasplantes porque tienen una patología ya muy avanzada o incluso fallecen en ese primer mes de la derivación. Por lo tanto, podemos decir que el mayor enemigo del paciente con circulación de Fontan no es el trasplante en sí mismo, que también tiene riesgos, sino la espera del mismo. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿cuándo derivar a un paciente para terapias avanzadas? Pues para resolver esta pregunta, en el año 2023 el grupo de trabajo Action pues hizo un documento de consenso para intentar que todo el mundo hablara de lo mismo e intentar generar un marco común de trabajo en estos pacientes y con una serie de indicaciones para derivar a terapias avanzadas, que se pueden resumir en estas 4 indicaciones, pero que luego en la práctica clínica diaria vemos que muchas veces están interconectadas. Y una de ellas es la disfunción del circuito en sí mismo del Fontan. Otra es la disfunción linfática manifestada como enteropatía de proteínas, más frecuentemente y más raro la bronquitis plástica. La disfunción del ventrículo sistémico, entendida como la fracción de eyección del ventrículo único, que exista también insuficiencia valvular de la válvula sistémica moderada o severa, que tengan deterioro progresivo, y esto es más, digamos que es más parecido a la insuficiencia cardíaca avanzada en general, deterioro progresivo de la capacidad física manifestada como un deterioro del consumo de oxígeno, y arritmias, fundamentalmente arritmias supraventriculares, también es un marcador pronóstico que debe hacernos pensar en la derivación a terapias avanzadas. Y luego afectación extrahepática, fundamentalmente el hígado, como veremos luego a continuación, y la afectación renal. La evaluación del trasplante de Fontan, más allá de la evaluación de, como todo paciente de insuficiencia cardíaca avanzada, pues nosotros habitualmente la centramos en 3 aspectos. Uno es la anatomía y la hemodinámica, otro es la evaluación de los órganos diana y, por último, la evaluación del estado nutricional y de la valoración de la situación psicosocial. Todo ello desde un marco de trabajo pues, colaborativo, con múltiples especialistas involucrados. Realmente en las reuniones nuestras de CESUR, donde hablamos de los pacientes para trasplante, pues hay muchos especialistas, cardiólogos especialistas en insuficiencia cardíaca avanzada, en congénitas, hemodinamistas expertos en el manejo de pacientes con cardiopatías congénitas, cirujanos cardíacos, también especialistas, inmunólogos, hepatólogos, trabajadores sociales, tenemos también nutricionista. Es decir, es un trabajo de mucha gente lo que está involucrado en este manejo. Ya entrando en la evaluación, un aspecto importante es valorar la anatomía de estos pacientes, ¿vale? Yo creo que es el aspecto más relevante y de lo que estamos aprendiendo lo más relevante, y solemos hacer casi siempre una valoración anatómica mediante técnicas de imagen, fundamentalmente un TAC tóraco abdominopélvico completo,
con diferentes objetivos. Lo primero y lo más importante es la valoración de las estructuras vasculares, arteria pulmonar, ver la aorta, la relación del ventrículo derecho con el esternón, sobre todo de cara a planificar el riesgo de la nueva reesternotomía. Es importante también la valoración de los accesos vasculares periféricos, dado que normalmente intentamos canular periféricamente a estos pacientes, porque en la disección pues, podemos tener complicaciones hemorrágicas que pueden ser fatales, y de hecho en muchos centros la ausencia de canulación periférica supone una contraindicación absoluta para el trasplante en estos pacientes. Nos sirve también para la valoración inicial de las colaterales, sobre todo de cara al hemodinamista, para que haga la valoración, y nos sirve también para hacer una valoración anatómica del hígado, sobre todo con técnicas trifásicas, para ver lesiones hepáticas que puedan ser sugestivas de hepatocarcinoma. Este es un ejemplo práctico de un paciente nuestro, de hecho se ha trasplantado hace 10 días, un trasplante combinado cardiohepático, como veis en la figura de aquí de la izquierda, a ver si lo puedo mostrar. Sí, tiene un stent que va desde la vena cava inferior, y no llega a la imagen a verse del todo, pero llega hasta la vena femoral izquierda. Aquí en la imagen de la derecha podéis ver que tiene una estenosis significativa del stent de la femoral, lo cual de cara a la canulación periférica pues supone una limitación importante. Entonces lo que hicimos fue hablar con los hemodinamistas. Hicimos una angiografía para confirmar la estenosis, la veis aquí en la gráfica de la izquierda, y pues lo que hicimos fue poner 2 stents solapados CP para aumentar el calibre de la cava inferior de cara a la canulación, ¿vale? Y de hecho me consta que no Ramón, que no hubo ningún problema. La siguiente aspecto importante es la evaluación de la hemodinámica, ¿vale? Sobre todo de las resistencias vasculares pulmonares, porque pequeños aumentos de las resistencias vasculares pulmonares en estos pacientes, por el tipo de la circulación, pues puede implicar deterioros significativos del gasto cardíaco incluso en reposo. Este es un esquema que hacen los hemodinamistas en nuestro centro de la evaluación hemodinámica que hacemos. Hacemos un run de saturaciones a distintos niveles de todo el circuito para buscar posibles cortocircuitos. Hacemos también un run de presiones, sobre todo si hay stents en algunas de las ramas pulmonares, para descartar que haya estenosis significativas, o bien en las anastomosis o bien en los stents, que puedan estar suponiendo un aumento de las presiones del circuito y por lo tanto que estén implicadas en el fracaso de la circulación. Y por último, en el mismo procedimiento de hemodinámica lo que hacemos es valorar las colaterales, la circulación colateral, ¿vale? Es importante que es otro de los aspectos importantes en la valoración de estos pacientes, que busquemos malformaciones arteriovenosas pulmonares y luego colaterales sistémico-pulmonares, que pueden aumentar el riesgo de la cirugía y que después del trasplante pueden suponer un aumento del gasto cardíaco al injerto y contribuir en cierto modo al fallo primario del injerto, y luego colaterales venovenosas, que así como las arteriovenosas se promulga más que las embolices antes del trasplante, las venovenosas hay mucho más dudas. Es verdad que te pueden condicionar persistencia de hipoxemia post-trasplante, ¿vale? Pero el abordaje invasivo de estas colaterales pues está menos en boga, o hay muchas dudas, porque incluso como son pacientes que están mucho tiempo en lista de espera de trasplante, claro, esto es como al final tapas una gotera, pero con el paso del tiempo, con el aumento de las presiones, te acaba apareciendo otra, ¿no? Y aparte puede tener cierto efecto perjudicial a nivel hemodinámico con caída del gasto cardíaco, ¿vale? Entonces, el tema de la embolización de las colaterales venovenosas pues está más discutido. Esto es otro ejemplo práctico de un paciente nuestro, que veis que tiene 3 capas de stent en el conducto. Esta es una malformación arteriovenosa que va de la vena cava superior izquierda a la ácigos y a la hemiácigos, incluso a través de alguna vena pulmonar. Vemos como shunta aquí, y es responsable en parte de la desaturación. Y este es el mismo paciente que tiene de venas diafragmáticas pues un conglomerado que va hacia la vena cava inferior, incluso hacia las suprahepáticas, ¿vale? De hecho, la presencia de colaterales muy grandes que sean difíciles de abordar desde el punto de vista percutáneo, si hay alguna condición más que pueda limitar el trasplante, puede ser una contraindicación, ¿vale? De hecho, este paciente lamentablemente pues tuvimos que contraindicar el trasplante por otros motivos también. Ya centrándonos en la evaluación de los órganos diana, y es importante valorar el hígado, ¿vale? La FAL, la hepatopatía asociada al Fontan. Hay que hacer también una valoración de la función pulmonar. Muchos de estos pacientes llevan plicaturas previas a las cirugías, tienen parálisis diafragmáticas y pueden tener patrones restrictivos que pueden condicionar también la ventilación mecánica después del trasplante, y luego una valoración renal. Respecto a la valoración del resto de órganos, centrarnos un poco en la valoración de la hepatopatía. Virtualmente el
100% de los pacientes con Fontan tienen cierto grado de fibrosis, y el problema de la evaluación de la fibrosis, a diferencia de otras cardiopatías, pues es que las herramientas diagnósticas que tenemos para valorar esta hepatopatía pues no son muy útiles. La elastografía pues tiene una eficacia limitada, nos vale para monitorizar, para hacer un seguimiento, también el post-trasplante, pero está muy influenciada por la presencia de ascitis, que estos pacientes tienen muchas veces ascitis, y además no te permite distinguir entre congestión hepática o fibrosis propiamente dicha, ¿no? Luego, los marcadores de laboratorio, pues el INR, muchos de estos pacientes están anticoagulados, con lo cual tampoco te sirve mucho para tomar decisiones, y las pruebas de síntesis hepática, las transaminasas, pues muchas veces o no están alteradas o están mínimamente elevadas. Y luego, importante, la biopsia, se ha visto en algún trabajo que subestima el grado de fibrosis comparado con la anatomía patológica del hígado explantado hasta en un 40% de los casos, y eso se debe a la naturaleza heterogénea de la hepatopatía asociada al Fontan. Entonces, con estas dudas, pues en el año 2020 el Grupo Acción también sacó un algoritmo, a mi modo de ver, bastante sencillo y que además se basa en la biopsia, que tiene limitaciones, como acabamos de comentar, y lo deja un poco en estos dos escenarios, ¿no? Si la biopsia te dicen que hay hepatocarcinoma, evidentemente que sea un hepatocarcinoma localizado al hígado, que no tiene que haber enfermedad a distancia, pues sería para valorar un trasplante combinado cardiohepático, y en el caso de que no haya hepatocarcinoma, si hay fibrosis avanzada o cirrosis severa, que es la clasificación, una puntuación 3 o 4 de la escala de fibrosis hepática congestiva, pues también habría que plantear un trasplante combinado cardiohepático. Yo aquí también incluiría la alosensibilización en la hora de tomar decisiones, porque ya sabéis que el efecto inmunomodulador que puede tener el hígado en pacientes hipersensibilizados. A pesar de este algoritmo, que además es muy sencillo y está basado en la biopsia, pues siguen quedando muchas dudas de cuál es el umbral de hepatopatía asociada al Fontan que nos debe hacer pensar y remitir a un paciente para trasplante combinado cardiohepático. Y uno de los scores que se ha propuesto en los últimos años es el FALD score, que son cuatro aspectos clínicos: la cirrosis hepática vista o bien por imagen o bien por anatomía patológica, la presencia de esplenomegalia, varices esofágicas y la necesidad en el seguimiento de 2 o más paracentesis. La presencia de 2 o más criterios ya te da un valor, o te indica un riesgo que puede ser incluso inaceptable para un trasplante cardíaco aislado y te debe hacer pensar en trasplante combinado. Y esto se ha visto en el registro Foster, que es un registro multicéntrico de centros en Estados Unidos y Canadá, que incluyeron 131 pacientes con trasplante con Fontan, 91 trasplante cardíaco aislado y 40 con trasplante cardíaco combinado. Y lo que vemos es que la supervivencia de aquellos pacientes que tienen un FALD score de más de 2 es significativamente peor comparado con los pacientes que tienen un FALD score bajo. Y si nos vamos a ver en detalle aquellos pacientes que tienen hepatopatía avanzada definida por ese FALD score de más de 2, de igual o más de 2, vemos que la supervivencia es significativamente mejor cuando los pacientes se trasplantan de corazón e hígado, ¿vale? Esto está pendiente de validar en nuevos trabajos prospectivos, pero bueno, nos da una herramienta más allá del mero dato de la biopsia. El tercer aspecto importante es la evaluación de la fragilidad y del perfil psicosocial. Un aspecto importante es la nutrición. Estos pacientes muchas veces tienen enteropatía de proteínas, entonces habitualmente necesitan suplementos proteicos, a veces incluso nutrición parenteral, manejo de la enteropatía de proteínas con budesonida o incluso con octeótrido, y a veces también requieren de suplementos iónicos, ¿vale? Es importante la evaluación y la optimización del aspecto nutricional antes de ir a quirófano. Otro aspecto importante es la asistencia física, y es importante incorporar herramientas que nos permitan estimar la fragilidad de cara a los tiempos prolongados que tienen estos pacientes de estancia en UBI y para la recuperación posterior. Y luego también incluir herramientas estandarizadas como el CPAT para valorar y asegurar un soporte social efectivo, una adherencia terapéutica para el futuro y un ajuste de las expectativas. Ya para concluir, el fracaso del Fontan es un síndrome multisistémico progresivo que exige de la anticipación por encima de la reacción clínica. El pronóstico no lo dicta en sí solo el acto quirúrgico per se, que también, sino el momento exacto de la derivación y de la meticulosa evaluación estructural de las comorbilidades. Y por último, que en la era actual el manejo perioperatorio integral y multidisciplinar logra tasas de supervivencia post-trasplante que son superiores al 90% al año, como muestra esta serie multicéntrica recientemente publicada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias
por la presentación. No sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que mejor al final, ¿no? Las dejamos todas juntas para debatir. Pues a continuación, el doctor Aroca, jefe de cirugía cardíaca infantil del Hospital Universitario La Paz, va a hablarnos del trasplante en el contexto de las cardiopatías congénitas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por permitirnos contar pues, nuestra experiencia y algunos detalles que hacen especialmente particulares el trasplante en las cardiopatías congénitas. Me he permitido cambiar un poquito el guión. ¿Por qué? Porque creo que en los trasplantes en menores de 18 años voy a hablar no solo de las congénitas, sino también de las miocardiopatías, y voy a hacer una comparativa entre los dos grupos que me parece que es especialmente interesante. Entonces, ¿no pasa esto? Ah, vale. Bueno, pues esta es nuestra serie. Bueno, tampoco es exactamente verdad, porque como se ha dicho antes, el primer trasplante cardíaco en La Paz lo hizo el Marqués de Villaverde en el 68, entonces este no está aquí incluido, ¿no? Esta es la serie hasta finales de abril, también hay uno más que hemos trasplantado hace 10 días. Y bueno, pues esta es la global, ¿no? Pero siempre me gusta hacer una diferenciación importante. Como veis, la primera parte era bastante mediocre, ¿no? Hasta el año 2007. Aquí cambiamos muchas cosas, entre ellas la técnica quirúrgica, que empezamos a hacer rutinariamente el Vicava. Y desde entonces pues ha cambiado mucho el perfil de lo que se trasplanta. Fijaos, aquí solo se trasplantaban niños, la mayoría eran miocardiopatías, muy poca asistencia ventricular pretrasplante, una mortalidad prohibitiva. Bueno, y aquí esta es la realidad desde el año 2008, se ha trasplantado mucho más. La mayoría son ya cardiopatías congénitas, en concreto en adultos todos, y el porcentaje de asistencias ventriculares pretrasplantes, pues más de un tercio llegan al trasplante con algún tipo de asistencia, ¿no? Y la mortalidad hospitalaria pues es bastante más decente. Voy a hablar primero de los niños, de los menores de 18 años. Estos son los hospitales que rutinariamente realizan trasplante cardíaco pediátrico. Particularmente en alguna ocasión algún otro ha realizado alguno. También sabéis que la edad del trasplante cardíaco pediátrico se ha cambiado hace poco, se pasó hasta los 18 años, que antes se contemplaba como tal solo hasta los 16. Y aunque se ha dicho esta mañana que el trasplante cardíaco pediátrico no aumenta, pues no es verdad, sí que aumenta. Fijaos, desde el periodo pre-2006 he hecho estos intervalos de años, y por una serie de eventos que yo creo que son importantes, como es las asistencias ventriculares de larga duración en niños, el AVO no compatible y la donación asistolia, pues poco a poco el número de trasplantes por año pediátricos va aumentando, de modo que ahora estamos en un rango de unos 30 al año, ¿no? Esta es la foto de nuestra serie. Aquí solo voy a hablar de los datos de la parte del Vicava, del 2008 hasta la actualidad, que es la que tenemos perfectamente registrada y bien seguida. Bueno, pues miocardiopatías son los que veis ahí, 53, con una mortalidad hospitalaria del 15%, porcentaje de asistencias ventriculares del trasplante de asistencias ventriculares más de la mitad. En las congénitas he querido dividirlo en ventrículo único fracasado, que es el 31% en el caso de los niños, fisiología univentricular fracasada y otras cardiopatías congénitas. Veis que la mortalidad claramente pues es distinta en un grupo y en otro. Solo tenemos un retrasplante en la serie. El porcentaje de asistencias pretrasplante en el grupo de cardiopatías congénitas es el 35%, y el único retrasplante que hemos hecho también llegó al mismo con otra asistencia ventricular puesta, ¿no? Este es el impacto que ha tenido el AVO no compatible y la donación en asistolia en nuestros trasplantes cardíacos en menores de 18 años. Fijaos, el AVO no compatible 23%. En el caso de la donación en asistolia, el 50% de los niños que trasplantamos, su donación es una donación en asistolia. Pueden coincidir ambas situaciones. Y bueno, pues teniendo en cuenta el papel de las asistencias ventriculares, que es muy importante, pues hay un crecimiento exponencial, sobre todo en el caso de las miocardiopatías. Fijaos, en los últimos 5 años, el 85% de los que el diagnóstico basal es una miocardiopatía llegan al trasplante con una asistencia ventricular puesta. Casos especiales cuentan la trasplantabilidad, resistencias vasculares pulmonares límites. Tenemos un par de casos recuperados. En un caso no se pudo llegar con un doble Berlin al trasplante, falleció antes
en el otro sí que se pudo recuperar y se trasplantó, o como puente a la decisión, ahora os pondré algún ejemplo. Y en el grupo de las cardiopatías congénitas pues hay dos indicaciones principales. Poscardiotomía, cuando fracasa la cirugía reparadora, el paciente no consigue salir de bomba, o cuando hay un IAM perioperatorio, que puede ocurrir, importante, y tampoco lo podemos sacar de bomba. Y también una indicación es el riesgo quirúrgico prohibitivo con las técnicas convencionales, y la asistencia se pone en espera de un trasplante. Algunos ejemplos, bueno, pues utilizamos todas estas máquinas, estas digamos que son las de corta duración, la Centrimag, el Colibrí, la Centrimag, este es el Rotaflow, bueno, el Berlin Heart, el HeartMate, en algún caso hemos utilizado, de hecho el primer implante de HeartMate pediátrico en España lo hemos hecho nosotros, ahora vais a ver el caso un poco más tarde, os lo pongo. Fenómenos hemorrágicos embólicos, estas son las principales complicaciones de las asistencias, ahí veis dos casos catastróficos, la herida quirúrgica. En la foto anterior, ¿os acordáis? Ese niño que estaba con las 4 cánulas del Berlin, cerrar todo eso y que no se putrefacte literalmente no es nada sencillo a veces. Problemas derivados de las cardiopatías congénitas, ahora veremos algún caso, y fallo técnico de la máquina, se nos dio un ejemplo, además el día de Filomena en Madrid dejó de funcionar un Berlin porque se rompió la membrana, el paciente se comportó como si estuviese taponado, se consiguió llegar, se le consiguió cambiar de asistencia y se le consiguió salvar la vida. Problemas que hemos tenido, como veis aquí, pues pasar un foramen oval permeable desapercibido con un Berlin y una hipoxia importantísima que hubo que cerrar con un Amplacer, ¿no? Desde que utilizamos el protocolo de doble antiagregación y bivalirudina, que lo hacemos desde el año 2019, ha mejorado muchísimo el problema de las hemorragias o las embolias en las asistencias de larga duración. De hecho, los intensivistas están manejando ahora mismo todas las asistencias pediátricas con bivalirudina en lugar de con heparina. Y eso sí, es muy bueno el mantenimiento hasta los trasplantes, pero luego lo que es la operación, cuando nos toca a nosotros, el sangrado es terrorífico. Este es el caso que os contaba antes de la paciente de 12 años a la que se le puso un HeartMate. Era un síndrome de Li-Fraumeni. Consultamos con la ONT, necesitaba estar por lo menos 2 años libre de enfermedad oncológica, había tenido 3 procesos oncológicos previos. Claro, tener a una paciente con una asistencia de larga duración, el motivo de tener que poner asistencia fue toxicidad por la quimioterapia. Entonces, tener a una paciente 2 años al menos en el hospital pegada a un Berlin era poco menos que imposible. Estuvimos consultando con varios proctores nacionales. Al final conseguimos que uno extranjero viniese, le pusimos el Berlin. Nos ayudó, lo pusimos nosotros, él nos ayudó, y la niña está ahora con su Berlin puesto, y si dentro de año y medio su HeartMate, si dentro de año y medio sigue libre de enfermedad, pues nos plantearemos si sigue con la máquina o se deriva hacia trasplante. Más casos, así que os pongo interesantes, pues mirad esto, lo que os decía antes de la herida quirúrgica, fijaos este tórax, cómo está. ¿Qué hicimos en este caso? Disfuncionó esta asistencia básicamente por infección. Lo que hicimos, pasar un doble Berlin, lo convertimos a una ECMO con salidas tanto del ventrículo tanto el ventrículo izquierdo, la cánula del ventrículo izquierdo, como la de la aurícula derecha, como la de la pulmonar, todo ello en una W al oxigenador y todo a la aorta. Esto lo hemos hecho ya 2 veces, este invento. Hemos conseguido en disfunciones severas del Berlin Heart doble convertirlas así y que los pacientes funcionasen. La última, esta última niña que no está incluida aquí, esta se llevó un ECMO RCP, después un doble Berlin, después esta conversión, después paso a doble Levitron sin oxigenador y por fin un trasplante. O sea, esta secuencia de múltiples asistencias no es infrecuente en pacientes pediátricos, tener que hacer todo este tipo de cambios. Este otro caso en el que lo tenemos publicado, en que era una doble salida de ventrículo derecho tipo Fallot que resultó tener CIVs múltiples, no diagnosticadas previamente, fuimos incapaces de sectarlo y entonces lo que hicimos fue
bueno, pues después de ECMO, etcétera, convertirlo a este tipo de asistencia biventricular con un doble Berlin, cerrando la tricúspide, cerrando la pulmonar, cerrando la válvula aórtica, y entonces lo convertimos en esta asistencia que veis aquí. Se llegó a trasplantar también. Esta niña fallecería posteriormente por una aspergilosis en el posoperatorio del trasplante a las 3 semanas. Bueno, vamos a... Como luego hay una charla de esto, estas dos casi las voy a obviar. Simplemente os digo que esto ofrece grandes ventanas de oportunidad tanto a pacientes pediátricos como a pacientes adultos. Es el trasplante cardíaco parcial, no pierdo tiempo, lo vais a contar después. Entonces paso estas dos diapositivas, que las tenía aquí. Pero desde luego nosotros somos, por lo menos los cirujanos, firmes defensores de esta técnica, que es prometedora. Creemos que ofrece, como digo, muchas oportunidades, las podemos discutir después. Como conclusiones, la parte pediátrica, que la donación en asistolia y el ABO no compatible han posibilitado el aumento de trasplantes cardíacos pediátricos, que la indicación por cardiopatía congénita y especialmente por fisiología univentricular fracasada crece, por lo menos en nuestra serie, con respecto a la indicación por miocardiopatía, que en nuestra casuística las asistencias ventriculares permiten que el 45% de los niños incluidos en lista consigan llegar al trasplante, y que el trasplante cardíaco parcial abre una nueva oportunidad de tratamiento a cardiopatías cuya historia quirúrgica con intervenciones clásicas, lo que sí que tenemos claro es que es muy desfavorable. Pasamos ahora a la parte de los adultos. Bueno, pues el primer mensaje es este, ya creo que se ha dicho aquí hoy: los adultos con cardiopatías congénitas están infrarrepresentados en las listas de trasplante cardíaco. No lo digo yo solo, esto es una editorial de la Española de Cardiología, viene a decir pues que por especial dificultad técnica, también se ha hablado esto en la reunión de la ANT, los resultados inmediatos son peores que en otros trasplantes, esto está claro, pero que si se implican cardiólogos y cirujanos especializados en cardiopatías congénitas, pues claramente se prevé que los resultados mejoren, ¿no? Bueno, y por eso nació nuestro programa de trasplante de cardiópatas congénitos adultos. Fijaos, volvemos a lo mismo. Estos son datos publicados en España del Hospital Sant Pau. Es un grupo potente de trasplante, pero fijaos, solo 4 cabopulmonares fracasadas en toda su historia, de 636 trasplantes cardíacos, y solo un Fontan fracasado. O sea, claramente algo falla. Yo no me creo que no haya Fontanes fracasados en Cataluña. Tiene que haber más, ¿eh? Esta es la foto de nuestro trasplante cardíaco en congénitos adultos. En este periodo también empezamos, digamos que hasta 2019 conseguimos la acreditación, solo fueron puntualmente pidiendo favores a la ONT de pacientes que no conseguíamos derivar a ningún sitio. Hicimos 5, después hicimos 39 trasplantes. También lo divido en ventrículo único fracasado, en las traspos fisiológicamente corregidas y otros. Los resultados son esos que veis ahí. Papel importante de la donación en asistolia también. El 25% de los trasplantes que hacemos son provenientes de donantes en asistolia. Y algunas cosas que ya se han dicho, bueno, pues detalles técnicos en el receptor, todo esto que pongo aquí, obligatorio el estudio completo de los accesos vasculares, un amplio margen temporal en quirófano, necesidad frecuente de canulación periférica, hipotermia e hipotensión antes de realizar la esternotomía. La extracción clásica que te ponen los libros, usando el corazón, empezando, bueno, pues lo que es la técnica de extracción de un corazón para técnica bicava, es completamente anecdótico. Aquí lo sacas a trozos. Tu único objetivo es no lesionar las venas pulmonares, ¿eh? Y todo eso en hipotermia y bajo flujo. Muchas veces es más complicado el proceso de la extracción que el proceso del implante, y con situación de no retorno para preparación de pedículos vasculares, porque nos vamos fácilmente a 6 horas de isquemia en estos, ¿no? En cuanto al donante, pues tener en cuenta todo esto. Hay que traerse todas estas cosas: la innominada, el arco, arterias pulmonares principales, combinaciones todos, pericardio, etcétera, ¿no? Ejemplos visuales de lo que nos encontramos. Mirad aquí, qué bonito, para hacer la esternotomía. O sea, es obligatorio que al menos estos pacientes tengan una vena y una arteria periféricas permeables para entrar en bomba, enfriar y vaciarlos antes de abrir, porque sabes que la rotura es segura, ¿no? Esto es un senin, sí es un senin. Fijaos lo que tenemos aquí detrás del esternón, también. O sea, pues lo mismo, si no tienes por dónde empezar y enfriar, sabes que te vas a cargar la aorta, ¿no? O sea, este lo único es que tiene 5 esternotomías previas. Es que el trasplante va a ser la 6ª esternotomía. Mirad este corazón para sacarlo de aquí, ¿no? Encima tiene aquí una Melody, bueno, tiene varios regalitos por aquí, ¿no?
Las técnicas de protección miocárdica, pues bueno, ojalá y las podamos ir implementando, las técnicas de transporte y protección. Ahora mismo estamos en el VitalPad nosotros, algunos compañeros están aquí en el Paragonis, bueno, ya veremos el SVivo, todo esto hay que implementarlo. Por ejemplo, tiene 7 anastomosis este trasplante, fijaos, estaba en destrocardia y pusimos este conducto de Goretes aquí llega la hemiácigos, la ácigos, porque estaba en destrocardia, que traía todo el retorno venoso inferior, dos de suprahepáticas, la cava superior, porque tenía también una cava izquierda, las venas, o sea, la aurícula izquierda, la aorta y la pulmonar. Estos son los trasplantes a los que nos solemos enfrentar en congénitos adultos. Agradecemos a la ONT un poco la exclusión que ha hecho o los criterios de selección de candidatos, porque nos protegen de nosotros mismos. Muchos pacientes de estos los conocemos de toda la vida y cuesta mucho decir que no a estos pacientes, pero también hay que ver que algunos son prácticamente intrasplantables, especialmente, como decía antes Carlos, cuando llegan tan pasados, ¿no? Algunas cosas que consideramos contraindicaciones absolutas, pues esto, múltiples colaterales intrapericárdicas, porque eso se nos puede morir desangrados, o la pérdida del pulmón dominante, también lo consideramos una contraindicación. O sea, no descartamos hacer un trasplante unipulmonar, pero que ese sea el dominante, el que quede. No hablo de esto porque ya ha hablado antes Carlos. Sí tengo una pregunta para él, que es este caso, míratelo bien, por favor, y me dices, ¿qué haríais vosotros aquí? Te dejo 10 segundos para que lo leas. ¿Ves? Porque esto es lo difícil muchas veces, cardíaco o cardiohepático. He cogido un caso límite, lo reconozco. Y bueno, para los que no hay poco más, o sea, no se les puede aportar nada, pues siempre te puedes poner estas cosas que pongo aquí. Si las circulaciones están separadas y fallo por disfunción ventricular, pues se puede poner un HeartMate. Si es un fallo es un fallo de función ventricular, si es un fallo de asistencia, bueno, pues también está este invento nuevo que sacan los del Berlin, que es una asistencia derecha, ¿no? En el tubo del Fontan. Bueno, pues es muy difícil manejar una asistencia derecha sola y más en un Fontan. Lo normal es que la tengas que combinar también con una izquierda. O el Sincardia, que en España es anecdótico, no sé si se ha puesto uno, creo recordar también. Concluyendo, pues que los adultos con cardiopatías congénitas están representados en las listas de espera de trasplante cardíaco por un claro mayor riesgo perioperatorio, que nuestro programa monográfico de trasplantes de cardiópatas adultos congénitos les proporciona una nueva oportunidad de tratamiento, especialmente a la fisiología univentricular fracasada, que son el 40% de los adultos que trasplantamos, y que contribuirán a mejorar los resultados en el futuro, pues la precocidad en la indicación, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho antes, la mejor selección de candidatos, la mejoría en los métodos de preservación miocárdica y la especialización de cuidados intensivos y empleo de asistencias ventriculares en la parte crítica del posoperatorio. Y la mortalidad dependerá mucho de cuánto arriesguemos. Se pueden tener mortalidades, si se quiere, de menos del 10%, pero entonces no incluyes a nadie. Esto es así. Bueno, a continuación, la doctora Nuria Gil Villanueva, que es cardióloga infantil, especializada en trasplante cardíaco infantil, nos va a hablar Gregorio Marañón, nos va a hablar del trasplante AV0 incompatible y trasplante parcial. Buenas tardes. Como se ha repetido muchas veces hoy, gracias a la organización por darnos un hueco al trasplante cardíaco infantil y gracias por quedaros hasta el final para escucharnos, porque sé que no es vuestro tema central. Hoy voy a hablaros de dos estrategias que no tienen nada que ver, pero son estrategias innovadoras que se han implantado en España en los últimos años. Vamos a empezar con el trasplante cardíaco AV0 incompatible. Como sabéis, el trasplante cardíaco infantil es una décima, o sea, es un 5 o 10% de la actividad del trasplante cardíaco que se realiza en España. Hacemos unos 20 o 30 al año repartido en los 6 centros, como ha comentado antes Ángel. Se hace trasplante aquí en Coruña, en la FE de Valencia, en Córdoba, en el Vall d'Hebron en Barcelona y en Madrid, en La Paz y en el Gregorio Marañón. Además estamos en un país donde la sanidad es muy buena y la mortalidad infantil es muy baja, pero además tenemos una buena conciencia de donación y eso nos permite que este número de trasplantes que hacemos al año sea igual a otros países de Europa, como puede ser el Reino Unido. Tenemos una buena
actividad de trasplante cardíaco infantil. Nuestros niños, cuando entran en lista de espera, están esperando un corazón de un tamaño adecuado, que puede ser el mismo del receptor o hasta 2,5 veces más, y del mismo grupo sanguíneo. La mediana de espera de la lista de espera es de 88 días más o menos, pero con un rango muy variable. Hay niños que están hasta más de un año. Sobre todo los más pequeñitos, los menores de 12 kilos, son los que más esperan, y por otra parte son los más difíciles de manejar en insuficiencia cardíaca avanzada, porque muchas veces no les podemos poner asistencia por su propio tamaño o por la fisiología. Por lo tanto, los grupos de trasplante siempre estamos buscando cómo minimizar esta lista de espera tan larga, que además es mortal. Y pensamos en el trasplante AB0 incompatible. En torno al 2014 los grupos nos reunimos y empezamos a ver que en la población más pequeña, los menores de 3 meses, solo tenían un 30% de llegar al trasplante, o sea, se trasplantaban solo el 30% de los que se incluían en lista, y su mortalidad en lista de espera era muy alta, también en torno al 30%. Y analizando con la ONT vimos que además había corazones menores de 12 kilos que se ofertaban que no llegaban a implantarse por no encontrar un receptor adecuado. Y por eso nos decidimos a seguir los pasos de Lori West. Esta canadiense era inmunóloga y cardióloga infantil, y ella lo que propugnaba, que ya en el 2001 presentó su primera experiencia de los 10 primeros casos de trasplante AB0 incompatible, lo que dice es que en los niños pequeños, los menores de 1 o 2 años, no son capaces de reconocer los antígenos polisacáridos, que son los antígenos del grupo sanguíneo, y no son capaces de desarrollar las isomaglutininas, que son los anticuerpos frente a este grupo sanguíneo. Si nosotros medimos las isomaglutininas de nuestros receptores y son negativas o menores de 1/8, le podemos poner un corazón de cualquier grupo sanguíneo y no va a haber un rechazo. Es más, a lo largo de la vida se hacen tolerantes a este grupo sanguíneo. Cuando implantaron el trasplante AB0 incompatible en Canadá, lo hicieron de tal manera que se priorizaban a los receptores según su gravedad, independientemente del grupo sanguíneo, y con eso vieron una reducción de la mortalidad en lista de espera de un 70 a un 15% y una mayor probabilidad de llegar al trasplante. Y por eso en el 2018, tras varias reuniones con Lori West de todos los grupos, para ponernos de acuerdo todos e iniciar un protocolo común nacional para cumplir el principio de equidad, se decidió que a partir de este año los donantes con un peso menor de 15 kilos serían distribuidos priorizando la urgencia según la gravedad del paciente y el tiempo en lista de espera, independientemente del grupo sanguíneo. Y en los próximos años, 2 años después, ya vimos los resultados. La mortalidad en lista de espera se disminuyó de un 25-30% a un 10%. Aunque luego realmente el número global de trasplantes AB0 incompatible que realizamos, los que hemos hecho en total en todos los grupos desde el 2018, han sido solo 23. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando listamos a un paciente, chequeamos sus isomaglutininas. Si son negativas, no pasa nada, pero durante la misma cirugía, durante el mismo acto quirúrgico, se van chequeando. Si suben en algún momento, hay que lavarlas haciendo sanguinotransfusión o inmunoabsorción a través de unas columnas específicas de isomaglutininas, para que cuando desclampemos sean negativas y evitar el rechazo. Posteriormente manejamos a estos pacientes con la misma inmunosupresión que el trasplante AB0 compatible. Nosotros siempre tenemos triple terapia, corticoides, tacrolimus, micofenolato, mismas dosis, mismas inmunosupresión. Pero sí que necesitan una terapia de régimen transfusional especial desde el pretrasplante, durante el trasplante y durante toda su vida. Por eso estos niños, cuando ingresan en el hospital, les ponemos esas tarjetas fluorescentes para evitar riesgos de seguridad, y tienen un carnet transfusional. ¿En qué consiste esa transfusión? Es fácil. Los hematíes del isogrupo del receptor, como siempre, pero plasma y plaquetas deben ser AB, para que nunca lleven isomaglutininas positivas y no le hagamos sensibilizarse ni ataquen el injerto. Esto nos da una ventana, además de actuación. Como no nos importa el grupo sanguíneo de nuestros receptores, podemos incluirles en lista incluso antes de nacer, haciendo el listing fetal. Esto es una práctica excepcional, se reserva para cardiopatías congénitas muy complejas con una anatomía muy desfavorable, sobre todo ventrículo izquierdo hipoplástico de muy mala anatomía, porque sabemos que estos niños dentro de la mamá tienen un periodo de estabilidad hemodinámica. Entonces se pueden incluir en lista desde la semana 37 de edad gestacional, aprovechando ese periodo de 3-4 semanas que podemos ganar en lista de espera. ¿Vale? Siempre, ¿por qué a partir de la semana 37? Porque si llega un donante habría que hacer una cesárea urgente y proceder al trasplante, entonces no queremos ganar la prematuridad como un factor de riesgo más en este trasplante ya complejo. Y por otro lado, siempre sabiendo que un donante se priorizaría para los ya nacidos.
¿Y qué pasa con los injertos que vienen del trasplante ABCero incompatible? Han demostrado una supervivencia exactamente igual al trasplante compatible, ¿vale? De hecho, la ISHLT establece el trasplante ABCero incompatible como una opción de tratamiento completamente válida y establecida. Si comparamos en nuestra serie todos los trasplantes ABCero incompatibles que se han realizado desde el 2018 con los ABCero compatibles, tienen la misma supervivencia. Además, se ha visto que en este tipo de trasplante no hay mayor riesgo de rechazo ni mayor incidencia de infecciones. Y de hecho, los grupos más potentes en el trasplante de ABCero incompatible pues han ido dando un paso más. En España seguimos siendo restrictivos y solo listamos a niños que tengan isomaglutininas negativas o como máximo 1/8. Pero en Reino Unido, en Canadá, ya el título de isomaglutininas pre no es un factor condicionante. Se puede listar cualquier título de isomaglutininas, siempre que las laves en el procedimiento quirúrgico. Y cuando son positivas, lo que hacen es poner también en la inmunosupresión rituximab. Eso les ha hecho que muchos grupos han extrapolado la edad y hacen trasplante ABCero incompatible en mayores de 2 años. De hecho, también hay trasplante ABCero incompatible en renal en adultos. Ahora os voy a hablar de un tema completamente diferente, pero como se ha hecho también el primer caso en España, pues en noviembre de 2025 queríamos compartirlo hoy con vosotros, que es el trasplante cardíaco parcial. Vale, entonces, el trasplante cardíaco parcial surge de la necesidad que nosotros en cardiopatías congénitas tenemos a veces niños pequeños que hay que operar con conductos valvulados que sabemos que estos no crecen. Entonces estamos condicionando que estos niños tengan que someterse a varias cirugías a lo largo de su vida, con la morbimortalidad que ello supone. Pero sabemos por otras experiencias, como puede ser el trasplante cardíaco normal y el ROS en el que ponemos la válvula pulmonar en posición aórtica, que estas válvulas procedentes de un donante tienen capacidad de crecer en el tiempo. Entonces, siguiendo el grupo del doctor Turek, en Duke, ellos han empezado a hacer trasplante parcial de válvulas de donante y ellos llevan ya una experiencia de 27 casos. Empezaron como en el 2018, 2019 y lo que ven es que si tenemos una válvula que estructuralmente sea y funcionalmente normal de un tamaño adecuado, se puede trasplantar y administrando una inmunosupresión bajita, estas válvulas tienen capacidad de crecimiento. Por un lado pensaríamos, si tenemos pocos donantes, vamos a ir en contra de nuestros donantes, pero se establece como una estrategia coadyuvante. Esos donantes subóptimos que tienen una mala función cardíaca se pueden utilizar para trasplantar las válvulas. Es más, si tenemos una miocardiopatía dilatada con disfunción severa que se tiene que trasplantar, le llega a un corazón y si su válvula aórtica y pulmonar funcionan bien, la podemos utilizar para trasplantar otros 2 niños. Y de cada corazón, además, podemos utilizar ambas válvulas para varios donantes. Entonces, nuestro equipo quirúrgico tenía gran interés en establecer el trasplante parcial y, bueno, tras muchos trabajos, pasar comités de ética, se estableció el protocolo y el verano pasado pues tuvimos como la oportunidad de seleccionar a un paciente, ¿no? Se trata de un diagnóstico prenatal de una tetralogía de Fallot con atresia de válvula pulmonar, es decir, que tiene una CIV grande y no tiene válvula pulmonar anatómica y la sangre al pulmón llega a través de subductus, ¿no? Fue un diagnóstico prenatal, nació a término pero con bajo peso. Y se manejó inicialmente con prostaglandinas para mantener este ductus abierto. Al mes de vida se implantó stents en el ductus para mantener esta fisiología y se fue haciendo un seguimiento ambulatorio de la paciente en consultas. Cuando tenía como 5 meses, con 5,5 kilos, empezó a bajar la saturación por el crecimiento de la niña y se plantea la cirugía correctora. Y en ese momento se le plantea a la familia las 2 opciones: la cirugía clásica de cierre de CIV, implante de un conducto valvulado, ampliación de la rama pulmonar, o el trasplante parcial de la válvula pulmonar. Y la familia accede a someterse al trasplante, entonces se le hace un estudio pretrasplante como de todos los receptores, ¿vale? Con pruebas de imagen cerebral y abdominal, analítica completa para ver la situación inmunológica, la situación infecciosa, el tipaje de HLA, los anticuerpos citotóxicos. Una vez que está todo ok, se firma el consentimiento informado en la familia y se incluye en lista. La verdad es que con el documento de la ONT ponemos como siempre un peso estimado, pero lo que hablamos con cirugía y lo especificamos luego de forma, pues no está automatizado, pues pensamos en qué tamaño de la válvula le podemos poner según la superficie corporal de la niña, según su peso y talla, desde un Z-score -2 a un +2. Además, se hace un seguimiento estrecho de la paciente en consultas porque hasta que llegue un corazón donante, si se va desaturando más, pues le daríamos la cirugía convencional.
Pero 2 meses después de estar en lista de espera llega un donante aceptable para ella. Era un donante neonatal de 3,5 kilos, pero que su válvula pulmonar medía unos 10 milímetros, que era un Z-score -1 que habíamos estimado para el peso y talla de la paciente. Además, el donante era una donación en asistolia y AB0 incompatible. Se hizo la extracción del corazón de la forma habitual en el trasplante cardíaco, pero luego se preservó el órgano en nuestro centro hasta hacer el implante 24 horas después. En el quirófano se hizo una cirugía de banco en una mesa adicional en que nuestros cirujanos inspeccionaron la válvula aórtica y la pulmonar y las separaron. Finalmente se implantó la válvula pulmonar del donante en posición pulmonar de la paciente. Además se completó el resto de la cirugía que había que hacer. Se cerró la CIV, se amplió la rama pulmonar izquierda y se quitó el stent del ductus. Y desde el principio se vio una válvula pulmonar funcionalmente adecuada, de un tamaño adecuado. La paciente fue bien, en 24 horas de posoperatorio pudo pasar a la planta con bajo soporte inotrópico y el tratamiento que le pusimos fue este. Recomiendan antiagregación desde ya la semana más o menos posoperatorio, cuando ya no hay riesgo de sangrado. De inmunosupresión se inicia con triple terapia, pero la prednisona se hace un descenso mucho más rápido para retirar del todo en los primeros 2 meses post-trasplante. El micofenato también se mantiene de 4 a 8 semanas y el tacrolimus, que se inicia en el día +3, se mantiene en niveles iniciales entre 6 y 10 las primeras 8 semanas y posteriormente se mantiene para niveles de 4 a 8. Además ponemos la profilaxis infecciosa de Valcite, nistatina y Cetrin durante los 2 primeros meses que tiene la triple terapia inmunosupresora. Actualmente hacemos el seguimiento ambulatorio de la paciente 5 meses desde el trasplante, ha estado sin incidencias importantes, con buena función valvular y vamos viendo un progresivo crecimiento de la misma. Entonces, en el trasplante cardíaco parcial, la extracción realmente se establece como en un proceso de donación habitual. El implante sí que se puede diferir y hacer una cirugía organizada hasta 72 horas después, y en el seguimiento hacemos una inmunosupresión mucho más bajita, como 1/4 más o menos. Ellos dicen que se podría parar la inmunosupresión una vez que pare el crecimiento, pero habrá que ver qué pasa con estos pacientes si se sensibilizan y desarrollan anticuerpos frente a HLA. Así que el trasplante parcial puede ser, creemos que sí que tiene utilidad, como ha dicho Ángel, en las cardiopatías congénitas que tenemos que implican la válvula aórtica y la pulmonar, porque les da crecimiento. No compite con el trasplante cardíaco global, sino que se añade a las otras estrategias implantadas. Y ya como para terminar, pues quizá esas estrategias que hemos comentado hoy se ven en los próximos años en el mundo adulto, ¿no? Porque las dos pueden tener su utilidad y nosotros seguimos intentando trabajar en el siguiente paso, que sería pues conseguir una tolerancia que permita a estos niños que el corazón que les ponemos de pequeños les dure para toda la vida. Como fue la primera del trasplante AB0 incompatible y la primera del trasplante parcial, salieron en la prensa y puedo compartir hoy sus caras con vosotros. Así que muchas gracias. Bueno, os invitamos a los ponentes a sentaros aquí con nosotros. Y bueno, mientras se sientan, yo sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión. Yo creo que al final, por linealidad y por coherencia de este tipo de programas, ¿no? Pues al final, como sabéis, la parte infantil siempre va al final, ¿no? Siempre va a deshora, ¿no? Como quien dice. Pero como veis, al final quizás la parte más compleja del trasplante cardíaco quizás sean estos casos, ¿no? A nivel diagnóstico, a nivel de decisión, a nivel técnico. Entonces muchas veces no le damos incluso la importancia que esto requiere, ¿no? Y bueno, yo creo que doctor Portela me parece que tiene una pregunta. Sí, no hay otra. Bueno, yo sí, un poquito pues recordando mis ya casi viejos tiempos de cirujano pediátrico, que últimamente la verdad es que estoy un poquito ya dejado, y tengo otros cirujanos que están cogiendo el mando en esto, en Canarias, pero sí que estuve en Coruña aquí trabajando duro y en trasplante. Yo quería haceros 2 preguntas. Primero, al Gregorio Lapaz, que digamos que tiene la mayor experiencia ahora, o la experiencia más vasta en trasplante cardíaco. Y viendo los resultados que pusiste, Ángel, pues compruebo una cosa que ya habíamos comprobado todos y que la sabemos de sobra. El trasplante en el Fontán es horrible, ¿no? Y tiene una mortalidad del 30%. Pero, claro, mirando tu serie, esa mortalidad no la tiene el Glenn. Y, de hecho, si miro tu serie, tienes casi un 0%. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en llegar a al cuarto estadio y al trasplante
pasando por un fontán y poniendo en riesgo el hígado y el riñón, si a lo mejor ya vamos viendo que esos pacientes en el Glen los podemos trasplantar o dejarlos vivir más con un Glen y tener mejor resultado? A ver, esa pregunta me la he hecho yo siempre también. O sea, ¿por qué se hace el fontán realmente, no? A veces la opción otra sería mejor, ¿no? Eso, pero además es que mis mayores ya decían lo mismo. O sea, que es una pregunta que se va haciendo generación tras generación, ¿no? A ver, de todas formas, si el fontán se indica antes, los resultados van a ser mejores. De esos pacientes que se nos han muerto, con los criterios del 23, 2 adultos no hubiesen entrado nunca en lista. Y luego también hay otro grupo de mortalidad muy importante en la parte pediátrica, que son los que se nos han muerto ahí, más que los fontanes, han sido el primer tiempo, haciendo un trasplante con los Vivandin, ¿no?, en los Norwood y todo esto. Esos también tienen un riesgo altísimo. Y no se mueren por el corazón, se mueren desaturados, que no hay forma de oxigenarlos después de trasplantarlos. O sea que no sé bien, Gregorio, hay cosas ahí que... compartís la misma visión de... Yo creo que tenía entendido que últimamente os estabais decantándoos más por trasplantar más rápido y no pasar a fontán, ¿no? Sí, nosotros en los últimos años también es que ahora los fontanes que os llegan pues vienen de hace mucho, ¿no? Sí. Y por eso lo estáis viendo. Pero nosotros ahora el ventriculo hipoplásico se diagnostica en época prenatal y la gran mayoría no nacen. La incidencia es cada vez más baja, los equipos quirúrgicos y los médicos tenemos menos experiencia y nuestros resultados son peores. Entonces ya en los últimos años, al menos nosotros analizamos estos resultados y por la mala experiencia, ahora en periodo neonatal casi todos los grupos ya hacemos Norwood híbrido, que es una cirugía con cirugía y cateterismo. Lo que se hace es un Vivandin y un stent ductal para mantener a estos niños en una estabilidad, y nosotros a la gran mayoría, a no ser que no sean, hablo de los ventrículos izquierdo hipoplásico puros, sí. porque cuando son fisiologías ahí mixtas puede caber otro Norwood y eso, pero si no, les listamos para trasplante. Porque además lo que vemos en la evolución de estos niños son muchas comorbilidades y que a la larga pues o bien la válvula se estropea o la función cardíaca no es del todo buena. Si llega a los 6-8 meses, la función cardíaca es buena, la válvula V funciona bien y la anatomía es buena, les proponemos hacer un Norwood Glen en un segundo estadio, pero si no, les listamos desde pequeños. Vale, perfecto, vamos. Y es un poco la respuesta. ¿Querías...? No. Vale. Y otra pregunta era sobre el trasplante parcial, porque el caso que has presentado es un caso bastante común. O sea, una atresia pulmonar con CIV abierta, vamos a tener muchos niños, porque han desaparecido las hipoplasias, pero estos no, estos aún hay. Entonces, ahora mi pregunta es, lo que se ha hecho siempre es ponerles conductos, ¿no? O simplemente un parche transanular, pero con un parche transanular hay gente que llega a los 20 o 30 años. Mi pregunta es, ¿la carga de inmunosupresión esperáis que sea menor o mucho menor como para que estos años de un niño con inmunosupresión valga la pena frente a Claro, una nosotros sobrecarga todavía no de lo leche? sabemos porque tenemos nada de experiencia, pero el grupo de Duke los casos que ha hecho es principalmente en truncus, porque es verdad que es más complejo cuando la válvula truncal está afectada, pero también tienen en su serie valvulopatía aórtica y como evitando el ROS, y incluso también en mayores, y en pequeñitos pues sí que Fallot con atresia. A ver, nos llamó la atención que el ventrículo derecho funcionara también en el posoperatorio, pero hay otros ventrículos derechos de Fallot que con esta fisiología nos van bien con la técnica habitual, pero habrá que ver. Es verdad que la inmunosupresión es muy bajita. Nosotros les preguntamos si quitar la inmunosupresión del todo. Ellos solo lo han quitado en 2 casos por complicaciones severas. Entonces, claro, no. Y lo que decían es que esos 2 casos habían ido bien, tienen 6 años de experiencia. A mí lo que más duda me genera es si con esa inmunosupresión baja se sensibilizan o no. Y entonces le preguntamos a la cardióloga y nos dijo que no estaban chequeando anti-HLA de forma seriada, pero ella me dijo que la contraindicación que ella veía más establecida para este tipo de trasplante es la necesidad probable de necesitar un trasplante completo en un futuro, porque le estás cerrando puertas. Bien. Nosotros en La Paz, en La Paz tenemos abierto un debate con esto tremendo ahora mismo. Desde luego los más partidarios somos los cirujanos,
ya te lo digo, porque no sé cómo irá el trasplante parcial a largo plazo. Eso está por definir. Los resultados son prometedores, los 20 casos que da Duke, casi 30 en Estados Unidos ya, pero sí sé cómo van las reoperaciones de conductos por tercera, cuarta vez, que esto los cardiólogos pediátricos muchas veces no lo ven luego los de adultos y lo vemos nosotros. La historia quirúrgica del Rastelli es muy mala, ¿no? Muy mala. La he puesto antes, hay un momento en una diapo que he pasado rápida, ¿no? Entonces, lo otro es casi medicina regenerativa, si nos damos cuenta, si se puede quitar la inmunosupresión, cuidado. O sea, hay que tenerlo muy abierto. Yo ahora mismo sería partido en todo lo que lleva un conducto VDAP, cuidado, Pues lo otro es muy sencillo, y si hay que trasplantar eso en el futuro, no tiene nada que ver con trasplantar un Rastelli operado 4 veces, que esto es terrorífico. No sé qué pensaba Ramón, que está ahí, que no dice nada, pero... No, yo veo una cosa muy prometedora a la espera de aquilatar el riesgo de esa inmunosupresión baja comparándolo con un conducto. Esto tiene también muchas posibilidades potenciales en adultos jóvenes con problemas de la válvula aórtica, en adultos con cirugía de Ross, en las que se podría poner Bueno, de hecho, el equipo de Duke ya está haciendo Ross con trasplante parcial pulmonar, y en el futuro podría plantearse incluso un recambio de la válvula aórtica en un joven parcial. Pero habrá que poner en una balanza de riesgo qué implicaciones tiene tener esa inmunosupresión baja, qué complicaciones tiene versus a llevar una prótesis metálica aórtica o que te hagan un Ross con un conducto muy injerto, ¿no? Entonces, bueno, estamos todavía... hay preguntas por responder, ¿no? Digamos, pero es muy prometedor, sí. David, o doctor Couto, por favor. Una pregunta muy rápida, muy sencilla. Es ¿con qué periodicidad recomendáis, bueno, esa mesa en general, evaluar la presencia de colaterales? Porque muchas veces estos potenciales, estos receptores son receptores que están mucho tiempo en lista de espera porque esperas un donante óptimo. ¿Con qué frecuencia en el periodo que están esperando un órgano recomendáis evaluar la presencia de colaterales, y qué medidas se implementan o estáis implementando o creéis que se pueden implementar para planificar la cirugía de trasplante con más seguridad? Pues nosotros normalmente como máximo a los 6 meses solemos reevaluar, pero antes lo hacíamos más cuando cerrábamos más colaterales. Ahora la tendencia, sobre todo las venovenosas, es a casi ya no las cerramos, salvo, lo hablamos con el equipo quirúrgico, sobre todo si son accesibles al campo quirúrgico, ya no las cerramos porque el cirujano las puede gestionar en la propia cirugía. Si están muy periféricas y son poco accesibles, sí que las cerramos. Entonces ahí hay que reevaluarlo como mucho cada 6 meses. Yo tengo una opinión un poco controvertida con el tema del cierre de las colaterales. Yo creo que no aporta nada a un trasplante de este estilo. Es decir, es como tratar de buscar una hoja en un pajar, porque inicialmente se cerraban colaterales en la idea de que facilitarían la cirugía, que habría menos retorno a las venas pulmonares, y eso no es así, es imposible. Es como tratar de poner... el flujo es tan brutal. Entonces, sí que está bien saber la cantidad de colaterales desde el punto de vista estratégico, el saber que te enfrentas a un paciente con muchas colaterales, porque probablemente ya de entrada bajarás la temperatura con la circulación extracorpórea para abordar el trasplante. Rara vez, o muy pocas veces a día de hoy, ya contraindicamos un paciente porque tenga abundante colateralidad. Si tiene mucha colateralidad, pues llevamos otro setup mental, enfriamos más al paciente, y digamos que no es una de las cosas que valoramos para no trasplantar a nuestros pacientes. Pero esto es una opinión mía, yo no diría que ni del grupo. Contraindicar solo por mucha colateralidad, no, o sea, es algo más. Pues como el caso ese que he presentado era un conducto con 3 capas que no había forma de hacer las anastomosis, y al final eran muchas cosas, ¿no? Y yo, por no dejar tu pregunta sin contestar, que no la quería dejar, no me he olvidado, si no he visto mal, era ascitis, no, tenías esplenomegalia gigante, varices 2/4, con lo cual ya por lo menos es un FALD score de 2, y la resonancia habría que verla bien porque es un nódulo regenerativo, o sea que puede ser también algo sugestiva de cirrosis. Yo iría a un combinado. Sí. Esta mañana se ha hablado más bien que en los casos límites cardíaco aislado, ¿no? Es lo que nos han dicho. Pero te parece...
Ah, combinado, te he entendido yo mal. Vale. Vale. Eso me parece más lógico. ¿Me permitís una última? Y en caso, porque sí, estamos ahí debatiendo, digamos, el fallo hepático en el Fontán. ¿Perdona? Sí, nada. Pero es nada más que a título informativo. Estamos hablando del fallo hepático, eso es brutal. O sea, y efectivamente, si el hígado falla, estamos fastidiados. Pero ¿cuántos trasplantes en Fontán fracasado salen casi en diálisis? ¿Qué experiencia tenéis de prácticamente riñones que luego tampoco funcionan? Nosotros casi todos. Es que es la sensación que tenemos nosotros en Coruña. Sangrados masivos, politransfusión, vasoplegia severa y vamos, prácticamente y riñón al cubo, que al final casi termina. Si recuperan, pero no todos. ¿Diálisis permanente? No. ¿Diálisis permanente? Ninguno. Pocos. ¿En diálisis perioperatoria todo? A nosotros, de los glenes, uno los glenes son está otra cosa. Pendiente. Pero ojo, cuidado con los glenes de los adultos, que son terroríficos. No se nos ha muerto ninguno, pero es verdad que uno no sabemos si quedará en diálisis permanente o no. Y de los fontanes de adultos, ninguno que yo recuerde ha quedado en diálisis permanente, pero han necesitado una diálisis posoperatoria muy importante casi todos. Los niños, en cambio, casi ninguno. O sea, es más fácil hacer trasplantes de fontanes fracasados en menores de 18 años. Aunque estadísticamente no haya significación porque es muy cortito, tenemos trasplantados 20 fontanes nada más nosotros, pero bueno, son 20 fontanes. Yo creo que vosotros lleváis unos 40, yo creo que acumulamos la mayor experiencia del país entre los dos grupos. Esto es lo que hay. Ya finalizamos. Muchas gracias por vuestras ponencias. A nosotros aquí en A Coruña, que somos 3 cirujanos de adultos reconvertidos, un programa de congénitas infantil. La verdad es que es un placer escuchar vuestras charlas y aprender de vuestras series, ¿no? Y ya para terminar, si no Marisa se enfada con nosotros, especialmente conmigo, a las 7 ahora mismo es la ceremonia inaugural en el auditorio a la Sala Arao. Además Marisa habla muy... Bajad todos y a las 8:30 cóctel de bienvenida en el hall de exposición comercial.